Muy bien, pues si le damos un aplauso al Señor hay que hacerlo con ilusión, con alegría, con ganas, con fuerza, porque es para el Señor. Esa media cinta no nos vale, estamos contentos de estar un domingo más en la casa del Señor. Digo siempre que es el mejor día de la semana. El domingo pasado también estábamos en un culto y también el pastor lo insistía. El domingo es el mejor día de la semana. Muy bien, antes de empezar, quiero comentar algunas cositas, una muy triste. La mayoría no la conocéis, pero otros sí. Ha fallecido en esta madrugada la esposa de nuestro hermano Juan Antonio López, nuestra hermana Katy. Katy, pastores en Tarragona, muy querido por esta iglesia, muy querido para María Luisa y para mí. Él era presidente de Asamblea de Dios cuando también nosotros nos integramos en Asamblea de Dios a finales de los años 80 y siempre hemos mantenido también por la vinculación, la relación. Él ha venido muchas veces por Córdoba. Ella era muy conocida también por su risa también estridente, muy contagiosa, ¿no? Que de alguna manera impregnaba esa alegría por donde también estuviera. Así que oremos por nuestro querido hermano Juan Antonio, sus hijos, el resto de la familia. Sigamos orando también por nuestra hermana Valentina. Ha tenido que también ir ahora a urgencias. Está también en proceso también complicado de cáncer. Y siempre la oración de la iglesia ha significado para ella mucho, el ánimo también, la fuerza para seguir avanzando en un proceso complicado. Y María Luisa y yo estuvimos el domingo pasado en Granada, como decía, y junto con Juan Carlos y Amparo, y bueno, estuvimos con nuestros hermanos Joaquín y Ami. Estos hermanos, el año pasado, al principio del año pasado, al principio de la pandemia, ellos ya se pusieron en contacto con nosotros después de dar seguimiento a Comunidad de Amor Cristiano permanentemente. Hemos comentado en algunas ocasiones que ellos seguían todos los vídeos, veían todas las grabaciones que hacían y en un momento determinado nos enteramos de que ellos nos seguían, que se conocían cada rincón de nuestra casa por las grabaciones, pero María Luisa y yo no lo conocíamos personalmente, ¿no? Tuvimos ya un encuentro con ellos y ellos eran y son personas muy implicadas en la extensión del reino, estaban evangelizando, habían tenido ya como un grupito de personas que habían nacido de nuevo, entre ellos una persona que es un hombre mayor, cordobés, que cedió su local para poder tener también allí pues, los cultos. Luego se bautizó también él precisamente. Este grupito siguió creciendo, tuvieron que alquilar otro local en medio de la pandemia, en medio de la situación. Ellos pues todo el tiempo era el deseo también de poder participar de la vida de la Iglesia de Comunidad de Amor Cristiano. Entonces, viendo el fruto, viendo el resultado, el cariño, la relación que se ha mantenido durante este tiempo, pues el Consejo de Ancianos de la Iglesia de Córdoba, hemos tomado la decisión también de asumirlo como punto, misión de nuestra iglesia. Así que para la gloria del Señor hay un nuevo punto de misión. Siempre decimos que nuestra misión como iglesia no es el crecimiento, digamos, por engorde, ¿no? No es una cuestión de asimilar otras iglesias, sino crecer por de dentro, de alguna forma de plantación de iglesia, pero hay situaciones concretas que de alguna manera hay que ser flexible y en este caso además no es que se haya incorporado un grupo, es que habían pedido personas, ministerios, ser parte y han sido fructíferos y siguen siendo fructíferos y hemos visto también el grupo. Por supuesto nos hemos puesto en contacto con el pastor de Asamblea de Dios allí en Granada, todas las cosas también hacerlas de manera ética, correcta, para que tampoco afecte nada, sino todo lo contrario, que seamos también, estemos todos gozosos y alegres por la extensión del reino del Señor, ¿verdad? Muy bien, pues quiero compartir sobre un libro de la Biblia que a mí me fascina, que me encanta. Hace ya tiempo que no compartía, por lo menos no recuerdo, pero es uno de los libros que comparto mucho. Hace poco también regalé un libro precisamente sobre el autor del libro, que es Nehemías. ¿Y por qué estaremos predicando ahora de Nehemías, verdad? Con el tema de la construcción. ¿Por qué será? Muy bien, pues vamos allá a Nehemías. Y una pequeña introducción para los que quizás no conozcan tanto el contexto bíblico de este libro. Antiguamente el libro de Esdras y Nehemías era un solo libro. Ahora se divide en dos, Esdras y Nehemías, pero antes era un solo libro. Y son libros que tratan del tiempo posterior, cuando el pueblo de Israel había estado en el exilio. Recordad que Jeremías había profetizado hoy 70 años en el exilio. Y efectivamente se cumple 70 años
de Israel en Babilonia. Ya por fin empiezan a volver, se cumple ese periodo de 70 años y entonces lo que se desarrolla es precisamente un tiempo de reconstrucción. En el libro de Esdras se menciona a Zorobabel y Esdras y luego Nehemías, pues a Nehemías. Zorobabel fue uno de los primeros que empieza a retornar con un grupo de personas a Jerusalén y él es el encargado de la construcción del templo. Ese templo que de alguna manera era fundamental para la vida espiritual de Israel. Luego también Esdras es el encargado de la reconstrucción, de restablecimiento de la liturgia, de la palabra del Señor. Ahí recordáis también que en algún momento determinado se manifiesta como Esdras empieza a leer la palabra del Señor delante del pueblo y el pueblo empieza a llorar escuchando la palabra de Dios que durante mucho tiempo no habían escuchado. Y luego Nehemías es el encargado de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Una ciudad que no tuviera muralla no es que estuviera vulnerable ante cualquier ejército, sino ante cualquier pandilla de bandidos. Era fácil también que le hicieran mucho destrozo. Una ciudad que se sentía desprotegida sin muralla y era fundamental que Jerusalén tuviera esa reconstrucción. Así que se desarrolla en base a reconstrucción. Y el tema de la predicación es construyendo nuestra vida. Construyendo nuestra vida. Vamos a ir a Nehemías capítulo 4. Versículos desde el 1 hasta el 14. Nehemías 4, versículos del 1 al 14. Y queremos también ahora en la predicación desarrollar lo que será un paralelismo entre la construcción de nuestra vida personal y la construcción también de nuestro propósito como luz en medio, en este caso, de nuestra ciudad de Córdoba. Dice la palabra del Señor, Nehemías capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio, burla de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera un zorro, pequeño en tamaño y en peso, lo derribará. Y ahora dice Nehemías, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, vuelve la burla de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Repite conmigo, por favor, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, en medio de la oposición, entonces oramos a nuestro Dios. Qué importante es la oración siempre, pero especialmente en tiempo de oposición. Oramos a nuestro Dios por causa de ellos y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores, los portadores, se ha debilitado y el escombro es mucho. Repite conmigo, y el escombro es mucho. Repite, el escombro es mucho. Eso de alguna manera ayuda a grabártelo también en tu mente para también continuar la predicación. Y entonces dijeron, no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos, los enemigos, caerán sobre vosotros. Entonces, por la parte baja del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familia, con sus espadas, con su lanza y con sus arcos. Después miré, y este es el último versículo que voy a leer, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo,
no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y Señor, en esta mañana también queremos pelear, mi Dios, por nuestra vida, por nuestra familia y por esta ciudad. Señor, que tú nos ayudes, Padre, a que tu luz, la luz del Evangelio, pero también tu nombre sea glorificado, Señor. Que Córdoba pueda comprender y entender, Señor, que tu nombre, Señor, sigue teniendo poder para transformar y levantar, Señor, a todo aquel que esté sin esperanza y a todo aquel que te necesita, Señor, que son todos. Padre, bendícenos en esta mañana con tu palabra, edifica nuestra vida y que sea para ti y solamente para ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Nehemías, recordáis también que lo primero que hace en el capítulo 1 es que cuando escucha noticias de su ciudad, de la ciudad de Jerusalén, él empieza a orar. Quiero que veamos una primera diapositiva, que ahí aparece la ciudad de Córdoba. Nos están viendo también diferentes lugares, como por ejemplo Granada, pero también nuestros hermanos de Baena, que por cierto sus pastores y nuestra hermana Chelo, otra de las responsables, también están ahora mismo con COVID, así que han cerrado también el culto presencial y lo están retransmitiendo por televisión también ahora, por streaming, así que también un saludo muy especial para ellos. Lo que estamos aquí, Córdoba, ahí tenemos una panorámica aérea de nuestra ciudad preciosa. Es preciosa porque soy cordobés, pero es preciosa porque es preciosa, ¿no? No hace falta también ese sentimiento patriótico, sino es una ciudad muy bonita, no es toda la ciudad, es parte, pero lo que quiero es que la visualices. Nuestra misión como iglesia es pastorear esa ciudad. Nuestra misión como iglesia es que el nombre del Señor sea conocido en toda la ciudad. Nuestra misión es, de alguna manera, que podamos ver cómo vidas pasan de la desesperanza a la esperanza, de la desilusión y frustración a la expectación, del vacío a sentirse lleno por la presencia del Señor. Así que cuando estamos hablando de edificar templo, no estamos hablando de edificar un nombre a una iglesia o mucho menos a un pastor o a ninguna persona. Estamos hablando de levantar el nombre del Señor para que nuestra ciudad pueda tener el Evangelio de Jesucristo. Nehemías pudo ver eso. Y ahí en esa ciudad hay 320.000 personas. Muchísimas personas en una ciudad tan bonita, en una ciudad con tantos recursos arquitectónicos, y es por eso también que nos vienen de todo el mundo la visita fuera del tiempo de pandemia, lógicamente, pero nos vienen todos los lugares con el deseo de conocer esta ciudad. Dentro de un contexto bonito, hay personas que sufren, personas que están en crisis matrimonial, personas que están teniendo diagnósticos médicos terribles, personas que están enfrentando crisis económicas horribles, personas que están viviendo como sus hijos le han abandonado o están sumergidos en la más profunda soledad. Hay situaciones de manera general que nos hace ver que vivimos en un mundo caído, pero que el Señor nos llama a tener esperanza, y esperanza de gloria y esperanza también de expectación. Pero nuestra vida, tu vida, la mía, es un continuo, como diría yo, una continua montaña rusa de emociones, donde hay momentos en los que nos sentimos bien, hay momentos en los que sentimos que avanzamos y hay momentos en los que realmente sentimos como que hay verdaderos zarandeos, eventos apocalípticos en nuestra vida que nos desarman, que nos destrozan. Cuando llega la muerte a nuestras puertas o cuando de alguna manera vemos que las cosas no salen bien, cuando entramos en una crisis matrimonial, cuando somos tratados injustamente, tantas situaciones que de repente llegan a nuestra vida y que vemos la necesidad de edificar nuestra vida para seguir avanzando y creciendo. En medio de un mundo lleno de dolor, recordamos la palabra del Señor, que Dios siempre nos dice, oye, yo tengo pensamiento de bien para vosotros, planteamiento de bendición y no de maldición. Y la realidad es que la palabra del Señor sigue teniendo poder en nosotros, como dice Proverbios, capítulo 24, porque 7 veces cae el justo, mas se levantará. Siempre nos levantaremos. Siempre volveremos a levantarnos, porque la derrota no consiste en caer, sino en tomar la decisión de no volverse a levantar. Y esta situación en la que enfrentamos continuamente, percepciones en las que decimos, Señor, no puedo más, siento como que desfallezco, siento como que los escombros son tantos que llego a la conclusión de que no puedo avanzar más en mi vida personal. Y entonces entramos en una derrota previa en la que el enemigo toma control de nuestra mente. Las fuerzas nos faltan, pero sobre todo el ánimo para seguir avanzando.
Esto fue lo que se encontró Nehemías. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Aquellos que estaban sacando escombros, de alguna manera llegaron a un punto que dijeron, son tantos que es imposible acabar la obra. Y en esta situación nos podemos encontrar que quizás en nuestra vida, en nuestro pasado, en todo lo que hemos experimentado, hay tanto dolor como que nos ciega la perspectiva de futuro y de enfoque hacia adelante. Miguel de Unamuno decía que procuremos más ser padre de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. Y me gusta mucho esa frase. Enfoquémonos más en nuestro porvenir que de alguna manera en el resultado de nuestro pasado. Nosotros lo decimos de otra manera, quizás menos lírica, con menos lírica, pero es lo mejor queda por venir. Lo mejor queda por venir. Nos enfocamos continuamente en el futuro, porque si no nos anclamos en el pasado, y muchas veces el pasado está lleno de dolor y de sufrimiento. Un pastor muy conocido, Martin Luther King, dijo, incluso si supiera que mañana el mundo se haría añicos, aún plantaría mi manzano. Aún sabiendo que mañana el mundo se desmoronaría, yo seguiría también invirtiendo en futuro y en proyección de futuro. Esto es como iglesia lo que tenemos que hacer. Edificar nuestra vida y a la vez también edificar nuestra ciudad para que el nombre del Señor pueda ser glorificado. Mirar, nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado. 70 años, dice las Escrituras, y 80 es cansancio. Es un tiempo de alguna manera que por largo que pueda parecer, comparado con la eternidad, es pequeño. Pero cuando podemos entender que el Señor nos ha puesto aquí con un propósito, con una misión de ser luz a las naciones y poder proyectar a nuestra ciudad, a las personas que nos rodean, esa esperanza gloriosa, entonces podemos sentir que nuestra vida tiene sentido. Pasarán los años y los siglos, los milenios, estaremos en la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que pensaremos? Qué bueno que este cielo está lleno de cordobeses y de cordobesas. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es que de alguna manera el lugar donde estemos eternamente y para siempre hemos podido invertirlo bien en ese tiempo para que el reino de los cielos se llene de cordobeses, de carnaínos, de pacenses, de todos los lugares donde también estamos y los lugares que el Señor nos llevará. Quiero darte 5 puntos rápidamente que te van a ayudar a tener una perspectiva de la importancia de edificarnos. 5 aspectos que nos ayudan a rescatar nuestra vida de esos eventos de ruina, de escombros que de alguna forma afectan nuestro pasado. Y como decía, voy a hacer también una comparación continua entre la cuestión personal y la cuestión que como iglesia estamos enfrentando ahora con la construcción del templo nuevo. En primer lugar, para lo que estáis también tomando apuntes, la reconstrucción empieza contigo. Ponedme, por favor, Alejo, Nehemías capítulo 1, versículos 5 y 6, y vamos a ver algunos pasajes. La reconstrucción empieza con uno mismo. Y es interesante, cuando Nehemías empieza a sentir la voz del Señor, él hace una oración que es conocida por todos. Y esa oración lo que desarrolla es precisamente una oración en la que se implica él, y no solamente habla del pueblo de Israel, sino que él también se involucra personalmente. Nehemías capítulo 1, versículo 5. En esa oración, Nehemías dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no actuó en base a lo que otros hicieron, sino que Nehemías, en primer lugar, miró hacia adentro y entiende que la reconstrucción, que la reedificación empieza por uno mismo. No hay cosa peor en nuestra vida que echar balones fuera continuamente.
A lo largo de muchos años se desarrolló como una especie de cosmovisión, de mentalidad de nuestra sociedad en la que cada persona era víctima de los acontecimientos, víctima de la sociedad, víctima de lo que habían hecho otros. Y dejaron de enseñar que era importante que cada uno asumamos la responsabilidad de nuestros hechos. Porque si no lo hacemos, continuamente estaremos cayendo y recayendo en el mismo error, en el mismo agujero. Hay un vídeo por ahí viral que hace poco también lo puso, creo que Mari Carmen, en un grupo de WhatsApp de la iglesia. Y era, dice, 17 segundos, un resumen de la labor pastoral en 17 segundos. Y lo que veía, muchos lo habéis visto en el vídeo, y era una oveja, había una zanja grande, estrechita, que se había caído una oveja. Y había un hombre que estaba sacándola con mucho esfuerzo de la zanja. Y cuando por fin logra sacar la ovejita de la zanja, la ovejaza empieza a saltar, a dar gritos, un salto de alegría, y ¡bum!, pega unos cuantos saltos, y al cuarto o quinto salto, ¡bum!, se vuelve a meter la zanja. Eso somos nosotros. La continua posibilidad de caer una y otra vez en el mismo error, si no somos conscientes de las causas que nos han llevado a esa zanja. Por eso Nehemías empezó consigo mismo. Cuando fracasamos en el matrimonio, si da igual que sea un 10%, un 20%, un 50%, un 70%, pero de alguna manera tú has tenido alguna aportación. Si ha habido algún fracaso en algún tema empresarial, te han despedido del trabajo, alguna aportación has tenido que hacer. Si solamente planteamos como que el mundo es muy malo, o las personas que me rodean no han sabido comprenderme, o de alguna forma yo intento trasladar hacia los demás la responsabilidad de mi vida, nunca voy a crecer. El primer punto es ser honesto con uno mismo, comprender mi aportación, comprender de alguna forma lo que yo también he contribuido, para eso ayudarme a salir adelante y no permitir volver a caer en el mismo error. Proverbios capítulo 6, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. La primera crisis que se desarrolla en nuestra vida, que nos lleva a muchos errores y a mucha metedura de pata, se llama crisis espiritual. Muchas veces vemos que hay conflictos en nuestros hogares, conflictos con personas, conflictos sociales, y no nos damos cuenta que el primer punto que hay que restablecer es mi relación con Dios. Porque si no hago esto, entonces todo lo demás es una consecuencia de esto primero. Primer punto es comprender mi aportación. La reconstrucción empieza contigo mismo. ¿Cuántas veces estamos en consejería y en el matrimonio viene él o ella y te dice: venimos para trabajar en consejería para que le ayudéis a él o a ella? Entonces el error, el problema está en él o ella. Entonces ya sabemos que es una mala base, es imposible trabajar así. Si no hay reconocimiento de mi aportación personal, por pequeña que pudiera ser, es imposible profundizar. Es necesario ser honesto delante del Señor, porque al final, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón que Dios no sepa o no conozca? Y si Dios te quiere sanar y lo quiere hacer, lo primero es reconocer tu aportación y reconocer también en qué te ha implicado. En segundo lugar, oriéntate por la obediencia y no por el resultado. Vamos de nuevo al capítulo 4 de Nehemías. Versículo 4 y versículo 6. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías lo que estaba manifestando es: hay momentos de obstáculos, momentos de dolor, momentos en los que parece que hay resistencia a nuestro avance. Pero nos enfocamos no en nuestros sentimientos, nos enfocamos en obediencia al Señor.
La obediencia te ayuda a salir de esos momentos de bache en lo que parece que tu vida está abocada al fracaso. En esos momentos en lo que sientes que las fuerzas se acabaron, en lo que sientes que realmente no hay nada en ti que pueda ser suficiente para avanzar adelante, en ese momento tú dices, Señor, yo quiero obedecerte, no sé por qué, no entiendo qué es lo que me pasa, pero te obedezco, Señor. Si nos enfocáramos solamente en el resultado, muchas de las cosas que hemos hecho no se habrían hecho. Recuerdo en cuanto al tema del templo, cuando hace varias semanas, recordáis que anunciamos también la movilización para la limpieza, para preparar el local, y resulta que no se pudo firmar. Pasaron un par de semanas, había un momento ahí de incertidumbre, y entonces por fin el jueves se logró ya firmar el contrato, y el viernes movilizamos a la iglesia para que fuésemos para allá. Y uno decía, Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Porque el viernes era la limpieza y sábado y el domingo era el culto. Señor, ¿quién va a venir? Señor, ¿habrá realmente una respuesta? ¿Podremos limpiar todo esto? ¿Podemos prepararlo? ¿En qué condiciones va a estar este sitio? Y si no está bien, Señor, no va a ser un desánimo para toda la iglesia. En ese momento era como decir, Señor, no estaban preparadas las condiciones para la movilización porque no había habido tiempo. Sin embargo, fue impresionante cómo el jueves se firma el contrato y el viernes había decenas y decenas de personas allí en el templo. Entre el viernes y el sábado más de 100 personas estuvieron trabajando allí en el templo. Y no solamente se pudo conseguir el viernes y el sábado la limpieza, sino que el domingo tuvimos un sitio tan bonito, tan bien preparado, que por poco nos sale el tiro por la culata. Porque algunos hermanos viendo el sitio tan bonito decían, vamos adelante, no hace falta construir, no hace falta hacer nada porque ya está el sitio preparado. Realmente seguimos por obediencia al Señor, seguimos en fe, no porque la circunstancia esté preparada, no hay recursos económicos, no había tampoco tiempo, pero sin embargo entendíamos que era importante seguir avanzando delante del Señor y el Señor dio respuesta y tuvimos ese día, ese fin de semana, un tiempo precioso que lo pudimos cerrar con ese culto glorioso de Santa Cena, de tiempo de bendición y donde también al final 7 personas se entregaron al Señor. ¿Por qué no le da la gloria al Señor? Y le da un aplauso a Dios y dice, gracias Dios por lo que estás haciendo. Obediencia y no sentimientos. En tercer lugar, ten claro dónde estás antes de construir. No sé si podemos poner ya Nehemías capítulo 1, versículo 3. Ten claro dónde estás antes de construir. Es decir, el punto de partida. No podemos saber dónde vamos si no sabemos de dónde partimos. Ahí lo tenéis. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías estaba en Susa, la capital del imperio asirio, estaba en una posición alta, era un hombre de confianza del rey y escucha ahora lo que ocurre en Jerusalén. Y él se mueve de un sitio para otro. Pero tú necesitas saber en el lugar donde estás. Mirar, ¿no pasa a vosotros que cuando llegas a un centro comercial y estás perdido? ¿Cuántos han perdido alguna vez en un centro comercial? ¿Alguno? ¿Solamente yo? ¿Cobarde? Venga. O más, un plano. Llega a una ciudad desconocida y de repente no sabe ubicarte, no sabe dónde está. Y cuando ves un plano que te dice, usted está aquí, casi que le das un abrazo al plano. Te salva la vida. Saber dónde tú estás te ayuda a poder también desarrollarte. El problema es que muchas veces estamos tan desubicados que no sabemos dónde estamos y, por supuesto, dónde queremos ir. Un ejemplo. Lo escuché también esta ilustración de un predicador y me gustó mucho. Mirar, cuando llegan volvemos a la consejería y ahora le preguntamos al matrimonio. Empezamos con el varón. Y le decimos, si tú tuvieras que calificar tu matrimonio empezamos con la mujer. Vamos con la mujer. Si tú tuvieras que calificar tu matrimonio de 1 a 10, ¿cuánto pondrías? Y la mujer dice, ¿puedo poner 0? Dice, no, del 1 a 10. Bueno, ahí apurando mucho, 1. Y ahora, la misma pregunta se la hace después a su marido. Del 1 a 10, ¿cómo calificaría tu matrimonio? Y el marido, ¿puedo poner 12?
Cada uno lo ve de manera diferente, la perspectiva es diferente, o quizás lo que quiera mostrar es diferente. Pero si no sabemos dónde estamos ubicados, quizá el desánimo o quizá el de optimismo exagerado pueden llevarnos a no poder trabajar de manera adecuada. Para edificar nuestra vida tenemos que saber dónde estamos y dónde el Señor nos quiere llevar. Como iglesia hemos de entender que la construcción del templo no es una cuestión, como decíamos, por nosotros, es por el Señor. Pero obviamente eso tiene una repercusión sobre nosotros. Estamos aquí en este momento, en este local donde este templo también fue construido en un momento determinado con fe, con sacrificio, con esfuerzo. Este templo dio lugar a que durante estos 30 años han habido aquí personas que han tenido un encuentro con el Señor. Ha habido lágrimas de confrontación, lágrimas de consuelo. Ha habido cientos de personas que se han sentido edificadas. La presencia del Señor está aquí. Y claro que los lugares físicos son importantes. Claro que nosotros creemos y confesamos que el templo nuestro no está hecho con mano de hombre. El templo ahora somos nosotros, piedras vivas, donde de alguna manera hemos sido bendecidos por Jesucristo y ahora somos parte de un templo espiritual. Pero la iglesia proyecta su fe y su vida espiritual en cosas físicas. Por lo tanto, el templo evidencia la fe de la iglesia y la proyección de la iglesia en su comunidad. De forma que, ante una dimensión que queremos también alcanzar a más personas, gracias a Dios de esta iglesia, ha surgido también ministerio, se ha levantado punto de misión, se ha desarrollado obra social. Cada semana decenas y decenas de familias son bendecidas de este lugar. El sitio físico ha sido posible porque hubo fe en un momento determinado y se contribuyó a una expansión. Ahora queremos que la iglesia continúe en una proyección, que alcancemos más personas, que alcancemos más vida. Y es por eso también que tenemos que dar un paso considerable en el que no dependamos de nosotros, sino que dependamos del Señor. Porque si dependemos de nuestro presupuesto, no glorifica al Señor, glorifica a los hombres y su gestión. Pero queremos que el nombre del Señor sea glorificado. Y sabemos dónde estamos, pero también sabemos dónde queremos ir. Y eso también es importante para nuestra vida personal. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Recordáis la película de Toys? Pon la segunda diapositiva, por favor. Esa imagen del vaquero. ¿Cómo se llama el vaquero? ¿Quién se acuerda? Woody, que le decía a Buzz Lightyear, ¿no? Le decía, eres un juguete. Porque el Buzz Lightyear estaba continuamente diciendo, yo soy el comandante sideral de las galaxias y tengo una misión que me ha sido encomendada. El hombre estaba en su mundo ideal y al final pudo convencerlo de que era un juguete. Hay momentos en los que el Señor nos tiene que decir, mira, sal de tu criterio, sal de tu idea, sal de tu mundo irreal. Eres un juguete, tú estás aquí. Tú estás aquí. Saber nuestro sitio nos ayuda a caminar, nos ayuda a poder enfocarnos, nos ayuda a poder de alguna manera edificar nuestra vida. Si no entendemos el lugar donde estamos, es imposible que se construya nada en nosotros. Cuarto lugar, una vez que sabemos dónde estamos, hay que tener claro el compromiso de construir, que es una orden del Señor, es un mandato del Señor. Capítulo 4, versículo 20. Es importante comprender que hay momentos en los que andamos por criterio, por ideas, hay momentos que andamos también por emociones y está bien, pero hay momentos en los que andamos por obediencia al Señor. Capítulo 4, versículo 20. Y ese mandato es algo antagónico a nuestra mentalidad actual. Este versículo dice, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. En el momento del sonido de la trompeta, oye, no empecéis a razonar si hay que ir, no hay que ir, si estamos bien, estamos en condiciones, no. Hay que movilizarse, es un mandato del Señor. Y esa cuestión, decíamos, en muchos momentos se ha desarrollado un criterio en nuestra sociedad en la que parece como que como somos tan espléndidos con nosotros mismos, nos debemos solamente a nosotros. Nadie te puede imponer nada, nadie te puede mandar nada, nadie te puede decir nada. Si no lo sientes, si no lo crees, no lo percibes, no lo razonas, entonces nadie puede de alguna manera indicarte de ti nada. Y entonces eso nos hace muy vulnerables.
Pero aquí no es una cuestión de obedecer a persona, es obedecer al Señor. Hay momentos en los que hay que de alguna manera entender que es un mandato del Señor. Tu vida se ha de edificar cuando entiende que hay cosas que no es porque tú lo sientas, sino porque hay que obedecer al Señor. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Y esa decisión significa, Señor, te creo a ti y de alguna manera te obedezco a ti antes de obedecer y seguir a mi sentimiento o al sentido de injusticia que yo tengo en este momento de haber sido tratado de forma indebida. Hay cosas que necesitamos entender que el Señor nos manda. Dios le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerce y que sea valiente. Al igual que estuve con Moisés, estaré contigo. Te mando que te esfuerces. La iglesia también ha de esforzarse en conseguir avanzar para conseguir también poder cumplir nuestra misión. Porque si la iglesia no cumple su misión, si la iglesia se enfoca de manera hacia adentro, endogámica, como decimos muchas veces, la iglesia deja de ser luz, deja de ser sal. Y como dice Jesús, si dejamos de ser sal, solamente nos queda ser tirado al camino para ser pisoteado. La iglesia está asociada a la misión. Cuando una iglesia pierde la visión de su misión, pierde el sentido de su existencia. Soy pastor y además también desarrollo otras labores extralocales. Y no hay cosa que me entristezca más de ver iglesias, cuando tengo que salir, y ver iglesias que han perdido la visión. ¿Cuál es su máxima expectación? El culto del domingo siguiente. ¿Cuál es su reto para ese año? Pues mantenerse los miembros que tienen. ¿Cuál es su proyecto de bendecir la ciudad? O quizás el reparto de alimentos y se le pilla bien a los hermanos, que si no, ni eso. Cuando una iglesia pierde la misión, ¿para qué existe? Se desarrollan los conflictos internos, las crisis, las luchas intestinas, de manera empieza también a desarrollarse la teología, ¿cómo diría yo? Una teología sin fundamento, una teología teórica, una teología abstracta, una teología que no contribuye para nada. Empiezan los intelectuales a funcionar y se pierde la perspectiva de lo que es la verdadera existencia de la iglesia. Por eso empezamos la predicación con la fotografía de Córdoba. Nuestro enfoque, nuestra misión, ¿dónde nos dirigimos? Y hay momentos en los que toca la trompeta y hay que todo el mundo corriendo, porque al final esto es lo que importa, vidas logradas para el Señor. Hay momentos en los que te faltan las fuerzas para tu edificación, para tu reconstrucción internas. Pero tú necesitas también entender que cuando hay una responsabilidad, tú das un paso más. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois papis? Levantadme la mano. Papi y mamis, perdón. Y yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, y bueno, no tan pequeños también cuando son grandes, y te dicen, papi, además no te papá o mamá, papi, te dicen, ya te come, ya con la dulzura ya te ganan por completo. Tú vienes cansado, agotado, tú vienes hasta aquí de problemas, de situaciones concretas, y llega a la casa, llega tarde y te dice, papi, necesito que me ayude en esto. Y entonces tú le dices, te lo averigua como pueda, pero yo no tengo fuerza. ¿Eso es lo que dicen los papis? ¿Los papis eso es lo que decimos? No. Nuestra responsabilidad nos hace ir más allá de nuestras fuerzas, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. De alguna manera, el sentido de responsabilidad nos impulsa mucho más lejos. Y sacamos fuerza de donde no lo hay. Por eso, hemos de entender que hay momento de mandato del Señor. Y esa cuestión es una acción conjunta en la que toda la iglesia unida puede también avanzar. Y a nivel personal, cuando sienta que no te quedan fuerzas para tu construcción interna, tu sentido de obediencia te hará seguir adelante. Y eso fue lo que pasó con José, el hijo de Jacob. En un momento determinado sintió y recibió un trauma por parte de sus hermanos. Él fue traumatizado siendo un adolescente, pero el mandato de la promesa que el Señor le dio con sus sueños le ayudó a seguir avanzando, a seguir caminando. Y en un momento determinado Dios proveyó la salvación para sus hermanos y también la sanidad para José. En un momento determinado lo que hizo Dios fue permitir a José recibir salvación para su vida, pero también sanidad.
Si no hubiera mantenido la constancia, si no hubiera seguido andando, él se hubiera hundido. Por eso hay momentos en los que necesitas seguir caminando espiritualmente por obediencia al Señor y no por sentimiento. Y eso te ayudará también a ver el resultado en tu vida. Y por quinto y último lugar, ve tú primero. Capítulo 2, versículo 17. Ve tú primero. Nehemías estaba asentado en su comodidad. Sin embargo, cuando le dicen la noticia, él va a Jerusalén y dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías entendía que él no era el responsable de lo que le había pasado a Jerusalén. Nehemías entendía de que él estaba a gusto en su ciudad, con su posición, con su puesto de trabajo, con su influencia. Pero sin embargo, él tomó la decisión de ir cuando Dios le habló y le hizo ver su necesidad. Dios dice en las Escrituras que Él nos amó primero. Y dice Romanos que aun cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, Él ya nos amó. Jesús tomó la decisión de amarnos aun cuando no nos lo merecíamos. Y este punto es final, pero es muy importante. Hay momentos en los que heridas en el corazón, personas que nos han provocado mucho daño, entonces permitimos que la justicia, nuestra justicia, nos diga, no puedo hacer nada a esta persona, que vengan la justicia del cielo y que el fuego caiga de lo alto y que sea quemado. Esperamos que la persona haga algo, que la persona tome iniciativa. Pero el Señor nos dice, lo mismo que yo he hecho contigo, ve tú y hazlo con otra persona. Quiero poner una última diapositiva. Es un tanto desagradable, y más si vamos a comer dentro de poquito, pero creo que va a ser muy relevante. ¿Qué veis ahí? Son 2 carneros o 2 cadáveres de carnero. Se han quedado enganchados. Muchas veces esos carneros con esa enorme cornamenta se pelean y se quedan enganchados. Hasta el punto en el que se intentan soltar y como tienen tanta fuerza muchas veces se quiebran el cuello o simplemente uno por la posición deja de comer. Y el otro, cuando tiene un muerto cargando durante mucho tiempo, al final también muere por inanición o simplemente por un cuerpo putrefacto que le va también llenando de heridas su cuerpo. Cuando nos quedamos enganchados emocionalmente, con heridas, al final este puede ser el resultado de nuestra vida espiritual. Nehemías fue en primer lugar. Jesús fue en primer lugar. Nosotros tenemos que entender que las heridas de nuestra vida tenemos que permitir que el Señor las suelte. Hay momentos en los que no podemos hacer nada con personas porque están en la distancia o porque han sido perpetradores de dolor y que necesitamos también alejarnos para no ser más dañados o dañadas. Pero hay momentos en los que necesitamos también perdonar. Y aun cuando la persona no se lo merezca, no se trata de ayudarle a esa persona o bendecir a esa persona, se trata de tu sanidad personal. Se trata de tus heridas emocionales. Se trata de que no te enganches con un muerto, de forma que tu final sea también el mismo. Da lugar a que Dios traiga sanidad sobre tu vida, para que pueda edificar tu corazón, para que tu futuro tenga expectación y tu pasado no determine realmente lo que Dios quiere hacer contigo. La clave para que nuestras vidas espirituales sean edificadas está en saber soltar las cosas del pasado. Y para eso necesitamos también tomar la iniciativa en muchos momentos. Iniciativas que contribuyan a poder avanzar y no quedarnos estancados. Como iglesia también tenemos que soltar aspectos del pasado. Dice, Señor, tú has traído cosas gloriosas hasta el momento, pero lo que viene es mucho más glorioso. Lo que viene es mucho mejor. ¿Cuántos lo creen?
Lo que viene por delante nos llena de expectación, porque siempre Dios está trabajando en nuestra vida. Sabéis que en el tiempo, mientras que pasa también el grupo de alabanza, por favor, en el tiempo de Esdras y Nehemías, habían 3 profetas contemporáneos, 3 profetas que también estaban con ellos, que era Ageo, Zacarías y Malaquías. En un momento determinado, Zorobabel, que había recibido el mandato de construir el templo, él, por la posición y por la dificultad interna, tiene que paralizar. De repente él recibe la orden del rey Darío de poder volver a edificar el templo. Pero antes que el rey Darío, Dios le habló. Y el profeta Ageo fue instrumento de Dios para su vida. Y dice capítulo 1, versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de nosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre todas las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ten temor en tu corazón si tu vida no está siendo edificada, porque no da los pasos necesarios para avanzar. Ten temor de Dios si tú participas en que la iglesia no avance en el testimonio de Jesucristo en nuestra ciudad. Ten temor de Dios si no escuchas la voz de los profetas. Ten temor de Dios si no escuchas la voz del Espíritu Santo en tu corazón. Estamos en un tiempo realmente histórico para nuestra iglesia en particular, pero sin entrar en grandilocuencias, yo creo que también para esta ciudad. ¿Cuál es la esperanza para esta ciudad? ¿Son los políticos? ¿Son las actividades sociales que se desarrollan? ¿Son las ONGs? ¿O es la iglesia del Señor? Cuando la iglesia del Señor se levanta y dice, Señor, yo te creo. Cuando la fe se activa, cuando la fe de alguna manera da lugar a que vaya por delante de nosotros, entonces damos lugar a que Dios obre. Y entonces Dios abre los cielos y derrama bendición, maravillas, milagros, señales, prodigios. Porque nuestro Dios lo que quiere es ver un pueblo que primero le cree a Él y en segundo lugar le obedece a Él. Señor, no creemos la situación de este mundo, no obedecemos a los líderes de este mundo. Claro que sí, obedecemos lo que corresponde, pero Señor, te obedecemos a ti, que eres el Dios de nuestra vida, el Dios que nos ha sacado de nuestra esclavitud del pecado, que está edificando nuestra casa y que nos lleva realmente a una vida de expectación, porque lo mejor queda por venir. Que tu vida sea edificada y que en el nombre del Señor te suelte de todo carnero muerto, que te desenganche de toda cornamenta que a lo largo de los años ha provocado en ti dolor, sufrimiento y anclaje en el pasado. Que te levante con expectación y que te diga, para este tiempo, como la reina Esther, que también fue de aquel tiempo, para este tiempo yo te he traído, para este tiempo yo te he levantado, para este tiempo para ver la gloria del Señor en nuestra vida. Así que, iglesia, este es el tiempo de lo que le crean a Dios sobre todas las cosas. Este es el tiempo de los hombres y mujeres obedientes a nuestro Dios. Es el tiempo de decir, Señor, yo creo, Padre amado, aun cuando no lo vea, obedezco. Aun cuando no lo sienta, Señor, yo espero en ti. Aun cuando realmente mis ojos no pueden percibir nada bueno, pero Señor, tu palabra dice sí y amén. Y en tu nombre, Señor, te seguiré, porque en tu nombre haremos prodigios, maravillas y señales, y el nombre del Señor será glorificado. Y ya Nehemías manifestaba precisamente a Israel
Oye, para esto hemos venido, para esto, para que la gloria del Señor, acuérdate de la gloria del Señor. Acuérdate, iglesia, Dios está con nosotros, Dios abrirá la provisión, Dios abrirá las puertas cerradas, Dios está con nosotros. Nos acordamos de su gloria, nos acordamos de su majestad y también nos acordamos de pelear por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras hijas, realmente por nuestra ciudad, para que el nombre del Señor sea glorificado. Así que si este es tu propósito también, ponte de pie en este momento y dile: Señor, Dios, en tu nombre me levanto. En tu nombre, Señor, mi Dios, suelto todo lo que tenga que soltar. En tu nombre, Señor, tu nombre será levantado y engrandecido en esta ciudad de Córdoba. Amén, Jesús. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, un instante más. Cierra tus ojos porque quiero hacer una oración muy específica. Hay personas que están con carneros enganchados, con cadáveres a cuesta, con problemas del pasado que no han soltado. Y tú no lo puedes soltar por tus propias fuerzas. Tú no te puedes enganchar con tu propia habilidad porque lo has intentado durante mucho tiempo. Es solamente el Señor el que lo puede hacer. Ahora di: Señor, mi Dios, interven en esta situación. Padre, mi decisión es soltarlo y lo suelto, Señor, perdonando. Señor, no se trata, Dios, de beneficiarle a esa persona. Se trata de bendecir mi vida. Señor, donde tú estás hay bendición. Y Señor, yo quiero que tú llenes todo el espacio. Todo lo que hasta ahora el dolor estaba llenando. Todo lo que el sufrimiento, Señor, estaba ocupando de espacio en mi vida. Ahora lo suelto, Señor. Porque quiero correr hacia tu propósito. Correr, Señor, hacia lo que tú tienes planificado para mi vida. Correr, Señor, con determinación, Padre amado. Porque tú quieres hacer de mí un hombre y una mujer sano. Edifica mi vida, Dios. Edifica mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, no permita que ninguna mentira del enemigo, Señor, prevalezca en ninguna de tus hijas e hijos. Señor, trae ahora sanidad, Dios. Trae ahora determinación para, Señor, trabajar en consejería, para confesar lo que estaba oculto, para traer, Señor, ahora luz en medio de la oscuridad. Señor, tú eres el Dios del propósito, el Dios que levanta a tu pueblo y que tiene el deseo de edificarnos, Señor. Estamos expectantes por lo que viene, expectantes, Señor, por lo que a partir de ahora va a ocurrir. Queremos, Señor, superar esta prueba, este reto, Señor, con determinación, con fe, sabiendo que tú vas a hacer el milagro de la provisión. Obedecemos a ti, Señor, porque solamente tú y solamente tú vas a recibir la gloria que te mereces. Te la entregamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén,
Amén y amén.